Listo. Bueno, entonces, cordial saludo, Jamie. Gracias por asistir, por la puntualidad. Y pues a los compañeros estudiantes que pues más adelante tengan la posibilidad de observar esta grabación. El objetivo de la webconferencia de hoy es pues de pronto hacer algunas precisiones sobre la actividad de la fase final que pues ustedes deben entregar en 10 días y pues abordar un tema que me parece oportuno en torno a, pues, a lo que hemos evidenciado a lo largo del curso y que tiene que ver con lo que es el informe psicosocial, obviamente enfocándolo dentro del contexto organizacional o dentro del contexto laboral. Entonces vamos a mirar qué es un informe psicosocial, qué elementos tiene el informe psicosocial. Vamos a alinearlo un poquito con lo que hemos desarrollado a lo largo de este curso. Y pues la idea es que podamos, digamos, tener herramientas suficientes para poder presentar un buen examen final, un buen trabajo final y pues obviamente fortalecer sus competencias en torno a lo que tiene que ver con la manera en que pues debemos entregar o presentar un informe relacionado con las intervenciones que nosotros hacemos en el contexto organizacional. Entonces, ¿qué pasó acá? Espera un segundito, voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces pues bueno, ya hemos tenido varias webconferencias, realmente esta viene siendo como la cuarta, quinta que hemos nosotros tenido, pero pues desde el punto de vista conceptual, pues acá ya vamos a abordar un tema muy puntual que es el informe psicosocial en el entorno laboral, bueno, o en el entorno organizacional. Eh, ¿Por qué es importante el tema del informe psicosocial? Porque pues, realmente el informe psicosocial es nuestro producto, es lo que nosotros vamos a presentar en el momento de hacer un proceso de intervención psicosocial y lo que realmente va a identificar qué elementos nosotros construimos, cuál fue el aporte que nosotros realizamos dentro de la empresa en la que nosotros estamos abordando. Y pues aparte de eso, aparte del producto, aparte del informe, aparte del documento y de lo que se entrega, pues es también como nuestra carta de presentación de manera profesional para, pues para poner nuestra marca. Realmente el informe lo que nosotros mostramos es la manera en que nosotros mostramos nuestro perfil profesional, nuestro profesionalismo y pues es nuestra carta de presentación. Por eso es importante tener como referencia qué elementos debemos tener en cuenta al momento de hacer un informe psicosocial. Cuando hablamos de un informe psicosocial, pues hablamos de un informe que ya pues creo que en muchos aspectos de nuestra vida académica, profesional e incluso personal, pues nosotros hemos realizado, ¿sí? Creo que el concepto de informe no es un concepto nuevo, es un elemento que nosotros manejamos en diferentes contextos y que tiene unas estructuras que permiten exponer las ideas o el mensaje o la comunicación que nosotros tenemos en relación a un análisis, a una actividad o a algún proceso que nosotros desarrollamos. El informe, pues es informar, es comunicar, es compartir con una tercera persona ese proceso que nosotros hemos hecho de aprendizaje, de gestión, de trabajo, de implementación, para buscar que esa persona comprenda y entienda y tenga la información que nosotros logramos elaborar a través de ese análisis. Ahora, ¿qué es psicosocial? Porque estamos hablando de informes psicosociales. Bueno, esto creo que ya lo hemos desarrollado en diferentes elementos. Cuando hablamos de psicosocial, hablamos de aquellos factores sociales que tienen relación con el comportamiento y la mente del ser humano en torno a esa interrelación que existe como seres sociales.
todos esos elementos del comportamiento que se desarrollan en un ambiente social o que tienen relación con esos factores sociales que tenemos como individuos en nuestra comunidad, en nuestro grupo, en nuestro entorno, pues hace referencia a lo que es ser psicosocial. Entonces, en torno a eso, pues ya uniendo los dos conceptos, el informe psicosocial evidencia precisamente ese proceso de intervención que nosotros como profesionales de psicología hemos realizado a través de la identificación de factores que hemos observado y que pueden impactar negativa o positivamente a las personas, porque recordemos que la psicología positiva pues hace parte de uno de los enfoques más recientes que nosotros estamos abordando y que permite como tal plantear estrategias. El informe psicosocial tiene un fin y es generar un impacto para reducir esos efectos negativos o potenciar esos efectos positivos eh, a través de del comportamiento y de la gestión de la parte cognitiva del ser humano en el entorno social. Entonces, cuando hacemos esos elementos, cuando confluyen esos elementos, hablamos de un informe psicosocial. Eh, bueno, esto tiene relación un poco con el informe psicológico, pero básicamente entender que el informe psicosocial tiene contextos en diferentes áreas de nuestra sociedad, ¿sí? Nosotros, teniendo en cuenta los diferentes enfoques de aplicación que tiene la psicología en el contexto educativo, en el contexto jurídico, en el contexto clínico, pues en cada uno de esos elementos los informes tienen unas particularidades, pero en este caso pues vamos a centrarnos puntualmente en lo que tiene que ver con el informe psicosocial en el contexto organizacional. Si bien es cierto, la mayoría de elementos son comunes en todos los informes. Hay algunas particularidades que pues la idea es que las empecemos a desarrollar o que las hemos estado desarrollando a lo largo de estas 4 fases que hemos avanzado del curso y que podamos puntualizarlas un poco para tener en cuenta qué elementos pueden llegar a ser más significativos en un informe psicosocial desde el contexto organizacional. Ahora, ¿por qué el psicólogo hace un informe psicosocial? Bienvenida Yolanis y Lairet, que pues están acá, se acaban de vincular aquí a la webconferencia. Porque bueno, hago un paréntesis, pues si alguno de ustedes tiene una duda, alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte, pues por favor simplemente abre su micrófono y hace el comentario que tenga pertinente, ¿vale? Entonces no hay inconveniente en eso, no hay problema en que de pronto me interrumpan si necesitan hacer algún aporte o tienen alguna inquietud, pues dado que no somos un grupo tan grande, pues no creo que haya mayores inconvenientes en que podamos hacer esa gestión. Les ofrezco disculpas con la cámara, tengo un inconveniente, se me apaga, se me prende, pero bueno, esperemos que lo logremos resolver. Eh, entonces, ¿por qué el informe psicosocial o por qué cuando hablamos de informe psicosocial hablamos de un profesional de psicología y no hablamos de que el vigilante de la empresa lo haga o que la secretaria lo haga o que el gerente de la empresa lo haga o que la junta directiva haga el informe psicosocial? Básicamente porque desde el rol del psicólogo se entiende y se espera que como profesionales de psicología, pues nosotros tenemos una fundamentación teórica y metodológica que nos da la idoneidad para poder hacer esos procesos de evaluación, de diagnóstico y de poder tener elementos críticos que nos permitan pues hacer una aproximación a la realidad, poder aplicar una serie de instrumentos objetivos que nos permitan generar una solución a esa problemática o ese contexto que nosotros desde nuestro enfoque como psicólogos estamos desarrollando. Por eso es que yo les decía al inicio de la presentación que el informe psicosocial pues también viene siendo nuestra carta de presentación, porque en la medida en que nosotros presentemos un informe psicosocial con todos los elementos que se esperan de un informe de este tipo, pues vamos a evidenciar nuestra apropiación desde nuestro rol profesional. Entonces es importante tener en cuenta esto porque no es una opinión, no es una idea, no son ideas que se nos ocurren y que plasmamos en un documento, sino que cuando nosotros hacemos un informe psicosocial,
expresamos de manera escrita una serie de apropiaciones teóricas y metodológicas que a lo largo de nuestro aprendizaje profesional nosotros hemos apropiado y que a través de, pues, de las diferentes investigaciones y evolución de la psicología pues se ha demostrado que son elementos objetivos, que son elementos teóricos y metodológicos apropiados para poder hacer el proceso de intervención que nosotros estamos realizando. Entonces, ahí es clave que los elementos que incluyamos en el informe psicosocial, pues sean elementos acordes a nuestro rol profesional y que pues realmente generen elementos importantes para poder argumentar y exponer de manera adecuada y profesional lo que nosotros hicimos dentro de nuestro trabajo. Eh, bueno, igual pues va a quedar la grabación para que pues quienes de pronto tengan inconvenientes en temas de conectividad, pues más adelante la puedan observar con más calma. Acá leyendo un mensaje de Valentina que compartió en el foro. Entonces, pues, digamos, hay varios conceptos para hablar del informe psicosocial, pero entender que es básicamente una forma de comunicarnos, entender que, pues, obviamente es un documento escrito y detallado que integra o que comunica todo ese proceso que nosotros hicimos desde los primeros pasos o desde los primeros abordajes que nosotros hacemos en el contexto organizacional. En este sentido, el informe, y aquí me salté a la guía, el informe, el informe psicosocial, desde el contexto en el que nosotros lo estemos observando, pues busca evidenciar esa apropiación metodológica que nosotros hacemos de nuestro proceso de intervención. Eh, Tiene algunos pasos que ya pues ustedes han ido desarrollando a lo largo de su carrera y a lo largo del curso y que pues prácticamente en todas las fases se pide que tengan en cuenta esos elementos como el título, la introducción, la justificación, los objetivos, marco referencial, la metodología, los beneficiarios, pero quiero que hagamos principal énfasis en estos elementos que están resaltados en la parte derecha de esta presentación, ¿sí? Porque es quizás los elementos más importantes que nosotros debemos tener en cuenta al momento de hacer un informe psicosocial, que es los beneficiarios, es decir, quiénes se van a ver afectados positivamente con ese informe que nosotros estamos realizando, cuáles son los resultados que nosotros concluimos en relación a la intervención que hacemos, cuáles son esos productos que nosotros generamos, porque realmente a nosotros no nos pagan como psicólogos organizacionales y acá la idea es que nosotros, digamos, nos pongamos en ese puesto en donde una empresa, un gerente, una junta directiva nos contrata como psicólogos para hacer una intervención psicosocial. Y pues realmente nos contratan y nos van a pagar para que nosotros describamos de manera adecuada estos pasos que nosotros estamos realizando. Obviamente la justificación, los objetivos, el marco teórico y todos estos elementos metodológicos son importantes, pero pues realmente lo que le interesa a la persona que nos está contratando es cuáles son los resultados que nosotros vamos a mostrar, cuáles son esos productos que nosotros estamos generando en relación a todo el proceso de intervención que nosotros hicimos, cuáles son las conclusiones a las que llegamos en relación a las observaciones que hemos hecho y en relación a los procesos de intervención psicosocial que realizamos y pues obviamente cuáles son esas recomendaciones que nosotros como profesionales damos para poder mejorar ese ambiente laboral desde las competencias que como psicólogos nosotros aportamos. ¿Y por qué hago esta observación? Porque muchas veces se observa en trabajos de algunos de ustedes que le dedican uno o dos renglones a describir las conclusiones o a describir los resultados. En la mayoría de trabajos a veces no hay productos que generen y pues realmente entonces presentan informes que a veces simplemente se limitan a extraer información de documentos
pero que no tienen ningún valor ni ningún aporte agregado al trabajo que nosotros estamos realizando, ¿sí? Vuelvo y les digo, pónganse en la posición de un gerente que los está contratando a ustedes. No los contrata para que busquen y copien información en internet y se la pasen, sino para que realmente ustedes hagan un trabajo completo que les dé un valor agregado a la empresa y que realmente les permita tener unos elementos base para poder mejorar esas condiciones de productividad de la misma. Podemos dividir un informe de intervención psicosocial en tres fases, em, que son básicamente las mismas fases que nosotros hemos abordado desde este curso y que pues yo creo que ustedes fácilmente pueden familiarizarse con las actividades que ustedes presentaron y que está realizada con el diagnóstico. Recuerden que en la fase 2, en la segunda fase ustedes pues hicieron un diagnóstico dentro de la empresa que estaban abordando, entonces, en donde diseñaron un instrumento, una herramienta que les permitiera a través de la observación, de una entrevista, de las hipótesis, bueno, que no aplicamos pruebas proyectivas, no es un tema clínico, eh, de los diferentes elementos de las encuestas que ustedes aplicaron, recolectaron una serie de información, organizaron esa información, que esa fue la actividad que ustedes hicieron en la fase 2, recopilaron, organizaron esa información, lograron extraer una serie de conclusiones en relaciones y análisis que les permite de manera escrita poder entregar y poder presentar un diagnóstico, ¿sí? Ese fue el proceso que ustedes hicieron. Y pues en la guía y en el proceso pedagógico, pues hay una serie de elementos que se busca que ustedes puntualicen e identifiquen. De por sí, pues hay una matriz que era el anexo 2 que buscaba que de manera organizada ustedes pudieran identificar cada uno de esos elementos del diagnóstico. Entonces, si ustedes recuerdan, esta matriz tenía elementos relacionados con el título, con la introducción, con los objetivos, bueno, porque la idea es que dentro del proceso de aprendizaje ustedes tuvieran como una guía para poder hacer esa parte del diagnóstico. Una vez que ustedes hicieron su diagnóstico, eh, sigue la parte de la propuesta y del plan de intervención que ustedes van a realizar, que fue lo que hicimos en la fase anterior, que pues finalizó el 31 de diciembre. Aquí lo que ustedes presentaron fue una propuesta de intervención psicosocial, en donde teniendo en cuenta el diagnóstico que ustedes hicieron, pues proponen una serie de planes o programas o actividades que pueden dar atención o que pueden resolver esa situación o esa problemática que ustedes identificaron. Volvamos al ejemplo, volvamos al ejercicio. Pongámonos en la posición en donde nos están contratando a nosotros como psicólogos para hacer una evaluación diagnóstica de una empresa. Entonces nosotros hacemos el diagnóstico, presentamos, aplicamos las entrevistas, las encuestas, hacemos el análisis de la información, encontramos que vamos a encontrar una problemática relacionada, qué sé yo, con la comunicación, con el clima organizacional y proponemos un plan de intervención o una propuesta de intervención psicosocial. Esa propuesta tiene que ser clara, ¿sí? Tiene que tener unos elementos básicos para que la persona que los está contratando a ustedes sepa qué es lo que ustedes tienen pensado hacer o qué es lo que proponen. Y ese plan de intervención tiene que ser claro y tiene que ser completo, ¿sí? Muchas veces encontrábamos, por ejemplo, en la evaluación de esta fase, que algunos grupos presentaban actividades, hacer un taller, pero ¿hacer un taller de qué? O hacer una capacitación, pero ¿hacer una capacitación de qué? Entonces, tengan en cuenta que esta información que ustedes presentan a, a la empresa, bueno, o a quienes está ustedes comunicando la información, tiene que ser lo suficientemente clara para que esa persona tenga la información necesaria y sepa qué es lo que ustedes van a hacer. Si ustedes proponen hacer una capacitación, pues tiene que venir metodológicamente estructurada cómo van a hacer la capacitación, cuántas sesiones requieren de la capacitación, cuánto tiempo,
cuáles son los lineamientos pedagógicos que van a utilizar, cuáles son las temáticas que van a abordar, cuáles son los instrumentos que van a utilizar, si necesitan un video BID, si necesitan un auditorio, porque si ustedes no exponen esos argumentos en su informe, pues obviamente va a ser imposible hacer la implementación, porque la persona de la empresa no va a saber ustedes qué necesitan para eso. Jamie, estás levantando la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, tutor, em, sería de pronto tan amable de darnos como un ejemplo más descriptivo, como que nosotros podamos entender mejor cómo se debe realizar el informe. Es que, digamos que sí entiendo la teoría, pero ya al momento de plasmar el ejercicio es donde no me queda bien. Entonces, que pronto pueda poner un ejemplo de cómo es que va ese informe, qué se pone, qué palabras se usan, como darme más orientación acerca de ya cómo plasmar ese informe. Listo. Sí, ya ahorita vamos a hacer como un análisis paso por paso de cada uno de los elementos que conformen un informe, que conforman un informe psicosocial, para que ustedes, digamos, lo identifiquen. Pero la idea ahorita es que hagamos como una introducción, como esa generalidad, para que ustedes, digamos, como comprendan que un informe psicosocial, pues, en algunas ocasiones requiere de varios subinformes, podríamos decirlo así. O de más bien, un informe psicosocial se compone de varias etapas, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer a lo largo del curso. Entonces, ustedes hicieron un diagnóstico que tiene unas formalidades relacionadas con un informe psicosocial. Ustedes hicieron una propuesta que tiene igualmente esas formalidades del informe psicosocial. Y ahorita en la fase final, en el examen final, ustedes van a presentar un informe psicosocial que pues va a tener que recopilar toda esa información que ustedes desarrollaron a lo largo del curso, empezando por el diagnóstico, y ya vamos a ver por qué esos elementos son importantes dentro del tema. Ahora, de pronto, atendiendo un poquito lo que dice también Jamie. El informe psicosocial está compuesto por diferentes partes, que si ustedes miran, y por ejemplo ahorita para la actividad de la fase 5, hay un anexo que pretende que ustedes logren de alguna manera consolidar alguno de esos elementos. Pero es importante que tengan referencia digamos, de esas generalidades, ¿sí? En primer lugar, pues un informe psicosocial debe tener un título que de alguna manera esboce lo que ustedes están haciendo. Obviamente es un título es una frase, no es un párrafo ni dos párrafos. Un título es una frase en donde ustedes de manera clara exponen cuál va a ser el contenido y el objeto del trabajo que ustedes están realizando, o el contenido del objeto del informe psicosocial que ustedes están realizando. Y la introducción es ese elemento escrito en donde ustedes exponen a manera de resumen cuáles son las principales características del informe que ustedes van a presentar. Hacen referencia a los hallazgos, hacen referencia a las conclusiones, pero lo hacen de manera concreta. ¿Por qué de manera concreta? Porque en muchas ocasiones, y yo creo que cuando ustedes han hecho sus procesos de exploración documental, cuando tienen que buscar artículos de investigación para diferentes materias, pues generalmente lo que hacen hacer es una búsqueda exploratoria. Y los primeros filtros que nosotros utilizamos para mirar o para determinar si un documento es de nuestro interés es precisamente estos dos elementos, el título y la introducción. Generalmente nosotros leemos el título. Si encontramos en el título elementos que nos interesen dentro de lo que nosotros estamos buscando, posiblemente entramos a revisarlo y lo primero que vamos a revisar es la introducción, porque en la introducción vamos a encontrar la descripción resumida de lo que nosotros vamos a encontrar en el documento. Entonces, es importante dedicarle espacio a hacer esa introducción. Bueno, hay quienes dicen que la introducción se hace al final del informe, pero realmente yo pienso que hay que tener un bosquejo claro de lo que nosotros queremos hacer en la introducción.
Y obviamente, una vez hecho todo el proceso de intervención psicosocial y haber tenido todos los elementos del informe, pues obviamente hay que complementar y aterrizar la introducción con los elementos que hacen falta. Pero es importante que en nuestro título y en nuestra introducción quede absolutamente claro lo que nosotros nos proponemos, lo que hicimos, los resultados que encontramos y las conclusiones a las que llegamos. Esos 4 elementos deben estar claros dentro de nuestra introducción. Y se los digo porque muchas veces la introducción que ustedes hacen a veces se queda describiendo la empresa, a veces se queda haciendo una reflexión o a veces simplemente lo hacen igual que lo que les comentaba en las conclusiones. A veces se encuentran introducciones de 2 o 3 renglones en donde pues realmente ustedes no dan ninguna información. Entonces es importante dentro de un informe psicosocial estos 2 elementos porque es lo que nos va a dar entrada a nosotros, o más bien le va a dar entrada a nuestro informe en torno a los lectores o a las personas que van a abordar el informe. Vuelvo y les digo, un informe obviamente debe estar rigurosamente descrito con todos los protocolos que estamos viendo acá, pero muy posiblemente la persona que va a leer va a extraer únicamente la información que es de su interés. Entonces, clave que le dediquemos unos minutos importantes a construir una introducción que realmente refleje el trabajo que nosotros hicimos durante nuestro ejercicio de intervención psicosocial. La justificación es otro elemento que es importante que reflexionemos porque a veces la justificación también se queda corta. No es tanto, digamos, echar carreta por echar carreta, pero cuando hablamos de justificación, hablamos de justificar por qué es necesario hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y básicamente requerimos responder a estas 5 preguntas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Con quién lo tenemos que hacer? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y cuál es el impacto que nosotros vamos a obtener con ese informe y con esa actividad, con esa intervención psicosocial que nosotros realizamos? Aquí, por ejemplo, el diagnóstico que ustedes hicieron en sus primeras fases del curso tiene que hacer parte de la justificación. Obviamente, no copiando la matriz ni todo lo que se hizo en esa parte, pero sí ustedes deben extraer de ese diagnóstico toda esa información y esas conclusiones a las que ustedes llegaron, porque una de las formas de justificar su proceso de intervención psicosocial es precisamente a través de los elementos que ustedes encontraron en el diagnóstico. Pero muchas veces, y hubo varios trabajos que ni siquiera mencionaban eso, que ni siquiera tenían en cuenta el diagnóstico que se tiene, que no tenían en cuenta la problemática que ustedes lograron identificar. Y pues eso es como cuando uno de adolescente le va a pedir permiso al papá para salir a una fiesta. Pues si yo no argumento bien y no justifico bien por qué puedo salir, por qué no voy a tener peligros y por qué mi papá me debe dar permiso, pues posiblemente no voy a tener éxito en lo que estoy buscando. Entonces la justificación es como esa manera en la que yo demuestro la importancia de esa acción psicosocial que nosotros estamos implementando. Bueno, los objetivos creo que eso ya lo han visto ustedes en las diferentes materias que tienen que ver con investigación. Los objetivos tienen la misma estructura también en un informe psicosocial. Es claro, es preciso, es puntual, es específico y básicamente le indican al lector qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Sin arandelas, sin extenderse, de manera clara. eh, Le explico de manera puntual a través de los objetivos qué es lo que yo voy a hacer. Y acá tengamos en cuenta 2 cosas, que nosotros debemos plantear un objetivo general, que es el fin último que nosotros queremos conseguir, mejorar las condiciones de comunicación asertiva en la empresa, em, construir un protocolo de roles de los puestos de trabajo de la empresa. em, Hacer un protocolo de incorporación del personal que se requiere para tal puesto. Mejorar el clima laboral de los trabajadores del área operativa de la empresa. O sea, tiene que ser muy puntual lo que nosotros estamos. Obviamente el objetivo general tiene que estar compuesto por qué empresa, cómo se llama, cuáles son los trabajadores, pero tiene que ser muy concreto.
Y los objetivos específicos pues nos indican ese paso a paso que nosotros debemos cumplir para obtener ese objetivo general, que es básicamente lo que vamos nosotros a traducir en acciones. Las acciones vienen ligadas a los objetivos generales. Si nosotros, por ejemplo, para poder atender una situación de clima laboral, para mejorar el clima laboral de la empresa, uno de nuestros objetivos específicos será hacer una evaluación y un diagnóstico de las condiciones del clima laboral actuales de la empresa. Y ahí hacemos nosotros el diagnóstico, ¿sí ven? O sea, la actividad va ligada directamente a los objetivos. El otro objetivo, pues, es diseñar un proceso de intervención que permita atender la problemática de comunicación o de clima laboral que tenemos en la empresa. Ahí ya vamos a las acciones, a los talleres, a las capacitaciones que nosotros vamos a desarrollar. Y el tercer objetivo sería, qué sé yo, evaluar, hacer una evaluación del impacto de las estrategias realizadas en nuestro proceso de intervención. Y ahí entonces ya las acciones van a ser las encuestas, los cuestionarios o las metodologías que nosotros utilicemos para evaluar. Pero es en cuenta que cada una de las acciones debe estar alineada a los objetivos específicos, que esa es otra falencia que yo he encontrado en los trabajos que algunos de ustedes presentan, que proponen unos objetivos, algunos hasta me colocan 10 objetivos que no tienen absolutamente nada que ver con las actividades que están realizando. Entonces, todo esto tiene que tener una coherencia dentro del proceso metodológico como tal del informe psicosocial. Otro aspecto en el que pues creo que vale la pena de pronto revisar un poquito es el marco de referencia. Dependiendo del entorno en el que nosotros estemos haciendo el informe psicosocial, vamos a tener que utilizar unos marcos de referencia diferentes. Pero sí o sí vamos a tener que utilizar un marco de referencia conceptual y un marco de referencia teórico. Hay muchísimos marcos de referencia. Hay marcos de referencia jurídicos, hay marcos de referencia históricos, hay marcos de referencia geográficos, hay marcos de referencia, bueno, hay múltiples marcos de referencia. Y dependiendo del contexto, pues ustedes tendrán que identificar qué marcos son más indispensables. Pero dentro de un proceso de intervención organizacional en un entorno laboral, necesitamos tener mm, un marco conceptual, porque tenemos que estar alineados con los diferentes conceptos propios de cada una de las empresas. Si estamos haciendo un proceso de intervención organizacional en un bufete de abogados, pues tendremos que manejar algunos conceptos jurídicos. Si estamos trabajando en una empresa de ingeniería, pues tendremos que manejar algunos conceptos de ese tipo. Si estamos trabajando con la policía, con el ejército, bueno, cada una de estas las empresas tiene una conceptualización y una jerga particular que nosotros debemos aterrizar y que de alguna manera, digamos, debemos aprender a traducir desde la psicología para que sea entendible a quien en últimas va a leer el informe, ¿sí? No podemos llenar el informe de elementos o de frases o de conceptos técnicos que perfectamente de pronto nosotros como profesionales de psicología entendemos si la persona que va a leer el informe no tiene ni idea de qué es eso. Entonces, el marco conceptual es importante. Incluso aquí algunos informes utilizan un glosario, que es como esa traducción literal de algunos conceptos, pero es importante hacer ese marco conceptual. Y el marco teórico, pues obviamente es el que nos cimenta como tal o el que nos da las bases para que nosotros sustentemos desde el punto de vista teórico por qué las acciones psicosociales que nosotros estamos desarrollando son apropiadas y son oportunas para desarrollar la actividad. Y acá, pues digamos, como para ponerles un ejemplo, por ejemplo, digamos que si yo estoy hablando de clima organizacional, tratemos de seguir manejando ese mismo ejemplo. Evidenciamos que necesitamos mejorar el clima organizacional de la empresa. Pues nosotros podemos mirar esa realidad desde diferentes focos. Yo creo que eso lo veíamos un poquito en los IPAs. Y ustedes aquí tienen que recordar lo que son los enfoques teóricos de la psicología, el conductismo, el psicoanálisis, el enfoque sistémico, bueno,
esos enfoques ustedes tienen que revisarlos porque es a través de los cuales ustedes van a observar esa realidad. Ustedes pueden, digamos, utilizar cualquier enfoque. Obviamente, pues hay unos enfoques que se alinean más a otros dependiendo de la realidad. Pero en este caso de clima organizacional, por ejemplo, ustedes pueden mirarlo pues desde un enfoque sistémico, en donde pues observan la necesidad de de articular los diferentes sistemas de la empresa y pueden, por ejemplo, proponer un grupo focal para socializar una actividad que ustedes quieran desarrollar. Pueden utilizar, por ejemplo, la teoría de las relaciones humanas que sacaron Mayo y Lewin hacia mediados del siglo pasado ya. Pero que nos permiten identificar cómo la armonía dentro de la empresa puede generar o puede variar los diferentes estados de ánimo en torno a la productividad de la misma empresa y a partir de ahí empezar a alinear pues las diferentes actividades que ustedes están realizando. Pero si no hacen ese marco teórico, si ustedes no articulan con esos fundamentos teóricos sus actividades, pues van a quedar como simplemente cosas que se les ocurrió y que pues, realmente cualquier persona podría realizar. Pero entonces recordemos un poquito la diapositiva que mirábamos antes y el hecho de que nosotros seamos psicólogos y que como psicólogos abordemos de manera profesional los procesos de intervención psicosocial, lo hacemos porque tenemos una teoría de base que nos da elementos objetivos para poder sugerir acciones que son adecuadas para resolver una problemática. Aquí vámonos al método científico, aquí vámonos a la objetividad. Recordemos que pues, nuestra psicología occidental es muy positivista, tiende a medir, a objetivizar, a cuantificar. Y pues realmente eso es lo que nos caracteriza como psicólogos, que nosotros no nos inventamos las cosas, que nosotros no decimos lo que se nos ocurre, sino que nosotros tenemos elementos de base y teorías de base que nos permiten con criterio dar un concepto o proponer una acción de intervención. Entonces, revisemos los marcos teóricos porque hubo varios trabajos en los que las falencias principales estaban relacionadas con los marcos teóricos. No es solo mencionarlos, pues obviamente hay que describirlos, hay que explicar en qué consiste el marco teórico, hay que explicar en si yo quiero hablar de la teoría de las organizaciones, hay que explicar en qué consiste esa teoría, hay que explicar cuáles son sus autores, cuáles son sus orígenes, porque pues eso es lo que realmente va a evidenciar realmente la apropiación de nosotros como profesionales. Vuelvo y le digo, un informe psicosocial es como esa carta de presentación que ustedes tienen como profesionales y esa es la lectura que un profesional va a hacer de ustedes en torno a la calidad de argumentos que ustedes exponen. La metodología pues es presentar el paso a paso para desarrollar el trabajo. La metodología, la idea es que ustedes en la parte de la metodología mencionen las características generales a tema metodológico, qué metodología, si va a ser una metodología cualitativa, qué instrumentos van a utilizar, qué elementos. Y ya en la descripción de las actividades, pues ustedes ya definen de manera mucho más clara cada uno de esos pasos que van ustedes a utilizar para poder llegar a los objetivos. Recordemos lo que yo les decía, las acciones deben ir encaminadas a los objetivos que ustedes plantearon y la metodología debe describir cómo ustedes van a realizar esas actividades. Los beneficiarios, bueno, pues creo que es claro que ustedes deben identificar claramente qué grupo poblacional es el que se va a beneficiar. Tengan una visión un poco amplia cuando ustedes estén hablando de beneficiarios, porque posiblemente no solo va a ser el empleado que está operando la máquina el beneficiario, sino que posiblemente ese proceso de intervención que ustedes están haciendo va a beneficiarlo no solo a él, sino que también va a beneficiar a los compañeros, va a beneficiar a las directivas de la empresa. De pronto hasta tiene incluso un impacto sociofamiliar dentro de las características que obviamente ustedes habían analizado. Entonces traten de descubrir o de identificar quiénes pueden estar afectados de forma positiva, tanto directa como indirectamente, de ese proceso de intervención que ustedes están realizando. Los resultados. Aquí
Vamos a mirar otra vez y les insisto nuevamente, esto es de los elementos más importantes que existen dentro del informe psicosocial, porque es lo que realmente le interesa a la persona que los contrató a ustedes para que hicieran el proceso, es cuáles son los resultados. Y aquí es importante hacer un enfoque mixto y presentar los resultados tanto de manera cualitativa como de forma cuantitativa. ¿Y por qué? Porque los resultados se deben presentar de forma gráfica. Cuando ustedes presentan un informe psicosocial, recordemos que es nuestra carta de presentación. Entonces, si ustedes dentro de su tarjeta de presentación simplemente colocan letra y letra y letra y letra, pues no va a ser tan atractiva y tan llamativa como si de pronto ustedes colocan un logo, diseñan un símbolo, hacen una gráfica, hacen un dibujo, colocan una foto, porque eso, pues ya ustedes lo han visto dentro de los diferentes enfoques de la psicología, genera un movimiento importante del subconsciente y logra que podamos captar la atención la información de una mejor manera. Recordemos un poquito las teorías del aprendizaje. Entonces, los resultados, es importante que a pesar de que los análisis sean cualitativos, que nosotros nos preocupemos por hacer alguna parte de manera cuantitativa. Y eso puede ser algo tan simple como en una torta o en un diagrama de torta colocar a cuántos son los trabajadores de la empresa y con cuántos hicimos la intervención, por ejemplo. Pero tratemos de utilizar gráficas, tratemos de utilizar algunos elementos cuantitativos que nos den como también esa objetividad. Cuando nosotros hablamos de cifras, cuando nosotros hablamos de porcentajes, cuando nosotros hablamos de números, tendemos a orientar nuestra documentación de manera más objetiva y eso se percibe en el momento en que nosotros estamos leyendo. Yo creo que cuando ustedes leen un estudio mm, muy bien argumentado, pues bueno, puede tener algún impacto, pero cuando ustedes leen ese estudio y ese estudio les muestra cifras, les muestra números, les muestra estadísticas, pues obviamente tiene una mayor credibilidad para el lector. Entonces, en esta parte de resultados es importante que aunque nuestro enfoque sea cualitativo desde el punto de vista metodológico, pues no olvidemos también que es importante tener algunos elementos cuantitativos que nos den como tal elementos importantes para darle como una mejor forma a nuestro informe psicosocial. Listo. Hasta aquí hay dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias. Gracias, profe, por el momento, pues, mucha información con la que va, pero como usted nos está apoyando ahí, pido que también se va a desarrollar. Listo. Fabio, ¿tienes alguna observación? Que veo que levantas la mano. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Sí, por ejemplo, en el estudio que estoy haciendo, en lo del acoso laboral y lo del clima organizacional que estábamos mirando, eh, se hicieron unas actividades para mejorar esa situación, capacitaciones, se hicieron actividades para fortalecer la moral y ya tengo unas fotografías que son evidencia. Esa la podría colocar en el informe final, las foticos. Ay, estaba hablando solo. Sí, claro que sí. Ya ahorita vamos a mirar, digamos, algunos temas de forma, pero un informe psicosocial se sale un poquito de lo que es un informe de investigación. Acá en un contexto académico nosotros tendemos a sesgarnos mucho por lo que es un informe de investigación y tendemos a ser muy metodológicos en cuanto a esto. Pero un informe psicosocial es un informe, no sé si cabe la palabra, pero digamos, tiene un poquito más de informalidad. Empezando porque ustedes en una empresa muy posiblemente van a tener que articularse a unos formatos que documentalmente la empresa posiblemente tenga dispuestos para hacer los informes, ¿sí? Entonces, no es un formato rígido, por eso digamos que yo no puedo traerles a ustedes aquí un formato de informe y decirles,
Un informe psicosocial tiene que ser así porque depende de muchísimas variables, depende de las características de la empresa, depende de lo que ustedes están haciendo, de lo que la empresa está esperando que ustedes hagan. Pero pues siempre, digamos, se recomienda que en esos informes pues ustedes lo retroalimenten con imágenes, con fotografías, con evidencias. Digamos, en parte la guía de actividad les pide a ustedes esos links de imágenes, de videos, más que por evidenciar que ustedes hayan hecho el trabajo, porque son elementos que a ustedes en este informe final van a serles sumamente útiles para darles, digamos, una ambientación un poco mejor al informe, ¿sí? El informe no es tan rígido como un informe de investigación. Un informe psicosocial es un poco más flexible. Ustedes tienen una libertad mayor relacionada con la normatividad. Por ejemplo, bueno, en este informe que ustedes van a presentar en esta fase, pues sí tienen que hacerlo según normas APA, porque pues es un requisito de la guía. Pero pues en la realidad organizacional muy posiblemente no sea tan exigente este tema. Posiblemente van a poder utilizar otro tipo de formatos, van a poder utilizar otro tipo de letras, otro tipo de esquemas. Entonces es siempre importante esos elementos porque esos van a contribuir a visualizar el informe. Vuelvo y les digo, es tu carta de presentación, entonces ustedes tienen que tratar de hacerla de la forma más dinámica, de la forma más visual, de la forma más gráfica y obviamente que pues mantenga obviamente los lineamientos establecidos, pero que pueda ser amigable a la persona que lo está leyendo. Un informe psicosocial a veces es extenso, pues entonces ustedes imagínense un informe de 20 o 30 o 50 páginas de solo letra y letra y letra y letra. No, obviamente, pues eso no lo lee nadie. Entonces hay que darle esa flexibilidad a los informes y obviamente las imágenes, las fotografías, los esquemas, los gráficos, la información que puedan ustedes presentar a través de matrices, es mejor presentarla a través de matrices. Entonces, toda esa maniobrabilidad del informe les permite a ustedes que tenga elementos de pronto un poquito más visuales que sean agradables a la persona que ustedes lo están haciendo, que ustedes lo están leyendo. Listo. Ahora, productos y conclusiones. Bueno, siempre que ustedes hagan un proceso de intervención psicosocial, van a generar unos productos. Los productos son esos anexos que ustedes desarrollan a lo largo del proceso de intervención. Si ustedes hicieron una encuesta, esa encuesta está en un formato. Si ustedes hicieron una entrevista, la entrevista también está documentada en un formato que da los lineamientos de cuáles son las preguntas. Si ustedes van a hacer una capacitación, la capacitación, el taller, eh, una pausa activa, bueno, todos esos elementos ustedes deben documentarlos en anexos porque son productos que ustedes van a dejarle a la empresa. Si, por ejemplo, por ahí estaba mirando un trabajo que estaba hablando de que iba a desarrollar unas pausas activas, ok. La pausa activa deben ustedes entregarlas a través de una especie como de manual en donde ustedes le dicen a la empresa, bueno, la pausa activa que yo les sugiero es esta. Y entonces, primer paso, hagan esto, levanten las manos. Segundo paso, hagan tal cosa. Tercer paso, hagan tal otra. Colocan imágenes de la persona moviéndose, haciendo, digamos, la kinesia que ustedes están buscando. Y esos son productos que ustedes están desarrollando y que tienen que ir anexos al trabajo, que fue, digamos, también alguna de las falencias que evidenciábamos en la fase anterior, porque eran muy poquitos los productos que ustedes presentaban y se esperaba que si ustedes, por ejemplo, manteniendo ese mismo ejemplo, si ustedes proponían hacer una pausa activa como actividad, pues la idea era que ustedes presentaran como ese manual o ese protocolo de cómo era que ustedes pretendían implementar esa pausa activa. Aquí van absolutamente todos los instrumentos técnicos, los consentimientos informados. Recuerden que pues no es posible hacer un proceso de intervención psicosocial si ustedes no tienen un consentimiento informado. Estos son productos que van anexo aquí para el trabajo. Ojo, acá pues aquí hago una aclaración. Cuando ustedes están haciendo, obviamente dentro de su ejercicio profesional, pues hay un tema que tiene que ver con el manejo de datos personales que pues ustedes tienen que tener muy presentes, ¿sí? Hay algunos documentos, por ejemplo, los consentimientos informados,
que hacen parte pues, de nuestro archivo y de nuestras historias clínicas, que no necesariamente nosotros que tenemos que compartirlo en el informe y de por sí no es conveniente que lo hagamos en una empresa. En este caso, porque es un ejercicio académico, pues sí, obviamente tienen que identificarlo, pero esos son productos que también ustedes están desarrollando. Entonces, son productos que ustedes van a socializar con diferentes enfoques y y a diferentes grupos poblacionales, pero es importante que ustedes desarrollen estos productos. Uno de los productos que ustedes tienen que entregar es la matriz anexa de la fase 5, ¿sí? Espera a ver si de pronto la revisamos de una vez acá. Esta matriz que ustedes van a encontrar aquí en el curso, esperen que no estoy compartiendo pantalla. Para que como que lo aclaremos también de una vez. Compartamos la pantalla completa. Listo. Este documento que ustedes encuentran acá como en el anexo 5, es un anexo, no es el trabajo. Este no es el informe. Es un anexo de sistematización en donde ustedes van a colocar los elementos más relevantes de lo que ustedes colocaron en el informe. Es como una especie de resumen, digámoslo así, en donde ustedes pues colocan el nombre, la dirección, bueno, una serie de información que les pide aquí la matriz que ustedes desarrollen, pero no es el informe, ¿sí? Es solo un anexo más que ustedes deben entregar al informe que ustedes le están realizando. Entonces, así como entregan ustedes los consentimientos informados, los talleres, las actividades, los instrumentos, pues anexan este documento adicional a ese informe, porque lo que hemos visto en cursos anteriores es que a veces los grupos simplemente se limitan a diligenciar esta matriz y ya presentan simplemente eso como informe, y este no es el informe psicosocial. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ahí cuando hablamos nosotros de productos, pues es a eso que nos referimos, a esa serie de elementos que nosotros generamos, que nosotros producimos y que demuestran como tal pues el desarrollo propio de la actividad que nosotros estamos desarrollando. Entonces, muchas veces y en la mayoría de informes psicosociales, el grueso del informe es en los anexos, ¿sí? Realmente la descripción del informe pues tampoco es tan extenso, porque ustedes en el informe tienen que utilizar un lenguaje que sea pues acorde a quien lo está leyendo, pero en los productos sí se espera que ustedes muestren pues todos los elementos que ustedes hicieron. Ese es el trabajo que ustedes demuestran que realizaron, los productos que ustedes hicieron. Y es a lo que realmente, vuelvo y les digo, la persona que los contrata a ustedes les va a interesar, ¿sí? Ah, ok, yo contraté al psicólogo y este psicólogo me dejó aquí un manual para hacer las pausas activas, listo. Ah, el psicólogo me dejó una infografía que puedo compartir en las áreas comunes de la empresa. Ay, vea que el psicólogo me dejó aquí unos cuestionarios de evaluación que yo puedo implementar. Eso es realmente lo que ustedes, el valor agregado que ustedes le van a dar al informe. Y bueno, pues obviamente las conclusiones y las recomendaciones, eh, que pues es, digamos, digamos como el punto final, la cereza del pastel que ustedes colocan dentro del informe psicosocial, ¿sí? Muchas veces realmente lo que el gerente o lo que la junta directiva o lo que la persona que los contrata a ustedes va a leer y va a centrarse realmente a estudiar de forma detallada es esta parte, las recomendaciones, las conclusiones, los productos, los resultados que ustedes desarrollan. Es lo que realmente pues, les va a interesar, porque es ahí es donde está la esencia de lo que ustedes realmente están aportándole a la empresa como tal y por lo que a ustedes les van a pagar cuando sean profesionales de psicología y una empresa los contrate para que hagan un proceso de intervención psicosocial. Entonces, démonos cuenta, chicos, que a estos apartados, que es a veces a los que menos importancia les damos desde el punto de vista académico, porque aquí tenemos la tendencia de centrarnos muy en un informe de investigación, entonces nos desplegamos en teorías, nos desplegamos en metodologías,
pero estas partes de los productos que nosotros vamos a entregar, pues es sumamente fundamental. Ya en la práctica, cuando ustedes estén desarrollando su carrera profesional, es absolutamente determinante y es lo que realmente va a ser valioso de sus informes psicosociales. Entonces, aprovechen este ejercicio. La idea no es que hagan, bueno, ya ahorita hacemos una revisión de la guía de actividades, pero la idea no es que hagan que le solucionen el problema a la empresa, porque posiblemente se van a necesitar varios meses y una serie de recursos para poder hacer eso. Pero sí la idea es que ustedes por lo menos aterricen una actividad, la desarrollen de manera adecuada y tengan como todos esos parámetros claros para que puedan construir su informe de manera adecuada. Es un ejercicio práctico, ¿sí? Es un ejercicio que realmente solo los va a beneficiar a ustedes. Bueno, y obviamente que pues, la idea es que también la empresa pueda tener algunos elementos que que le pueda ayudar para mejorar su intervención o sus dinámicas laborales, pero háganlo como un ejercicio práctico en donde ustedes ya tienen la posibilidad a través de una experiencia cercana con una empresa, pues de poder poder tener en cuenta todos estos elementos. Por último, bueno, pues las referencias bibliográficas, obviamente no podemos omitirlas. Toda la información sobre todo lo que tenemos que ver con marcos teóricos y metodológicos y conceptuales, pues tenemos que tener referenciado de dónde sacamos eh, el, la información. El informe psicológico no lo vamos a mirar. Esto tampoco. Bueno, pues aquí unas recomendaciones. El lenguaje, vuelvo y les digo, el lenguaje tiene que ser idóneo para la persona que lo están leyendo, ¿sí? En este caso, pues el lector voy a ser yo, ¿sí? La persona que ustedes le van a comunicar el informe es a mí. Entonces, pues el lenguaje obviamente tiene que estar dentro de un lenguaje académico porque hace parte de un proceso académico. Pero cuando ustedes están haciendo un informe psicosocial para una empresa, pues tienen que adaptarse a la jerga y a la lingüística y a los términos propios de esa empresa. Tiene que ser entendible. La idea es que ellos entiendan el informe que ustedes están haciendo. No es necesario, no es importante que ustedes lo entiendan, lo importante es que ellos lo entiendan, que sea claro para ellos, que las ideas sean claras, que los conceptos sean claros, que haya coherencia con la información que nosotros estamos desarrollando, que tenga un orden, que tenga una lógica. Hay algunos trabajos que uno encuentra las actividades desparramadas por todo el informe y uno no sabe dónde está cada cosa, entonces tiene que tener una lógica y una coherencia adecuada que de manera clara pues lo puedan identificar. ¿Cuál es la mejor forma de, digamos, de hacer una evaluación, un informe? Es buscando un tercero que les lea el informe y que sin que esté, digamos, subjetivizado con los elementos que ustedes estén desarrollando, puede identificar, digamos, esas desorganizaciones, esas fallas en las redacciones que puede tener el informe. Digamos, la recomendación que yo les haría es esa. Traten de que alguien que no esté, digamos, haciendo el trabajo con ustedes, le eche una miradita al informe y les diga, esto está como raro, yo no entendí qué hice acá, esta parte no sé por qué está acá. Y esa es la mejor retroalimentación que se les puede dar. Bueno, el informe psicosocial permite reflejar el proceso de intervención a nivel psicológico. Es útil en todos los campos de la psicología. Siempre que ustedes hagan un proceso de intervención, van a utilizar y van a necesitar hacer el informe psicosocial. Debe ajustarse a lo solicitado por quien los está o por quien necesita el informe y debe obviamente estar realizado bajo unos estándares éticos. Por eso, digamos, insistimos en lo del tema del consentimiento informado. No es un informe de investigación, eso ya les decía, es un informe que es un poco más flexible en relación a la forma en que ustedes pueden presentar. Y eso es una ventaja porque un informe de investigación lo cierra mucho, empezando por las normas APA, empezando por las estructuras formales de la investigación y que le impide a uno, digamos, tener esa maniobrabilidad para usarlo, ¿sí? Obviamente tengan en cuenta todo el componente ético, ¿no? Si ustedes bajan una foto de internet, por ejemplo, digamos acá, bueno, estas fotos son de la UNAD, entonces no esta por ejemplo, esta la saqué de internet, pues ustedes deben citarla y deben referenciarla porque pues no es una foto que ustedes hayan tomado, no es una foto de su autoría. Entonces, esos detallitos es importante tenerlos en cuenta en el informe psicosocial. Listo. Hasta aquí dudas, preguntas para entrar ya a hacer un resumen chiquitico de la guía de actividades.
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Los dejé más enredados? Profe, en relación a los portafolios, ¿Cómo? en relación a los portafolios, Ah, ok, listo. No, ya hacemos una revisión de lo que se debe hacer. El portafolio es también un informe. Es un informe. Si ustedes utilizan o tienen claro los elementos del informe que miramos aquí, van a hacer un portafolio perfecto, pero bueno, ya lo miramos. Pero digamos, ¿alguna duda de pronto que tengan en relación a esas partes básicas, claves del informe? ¿No? no, profe. Bueno, listo. Entonces, ahora sí vamos, echémosle una miradita a la guía de actividades. Básicamente ustedes tienen que realizar dos actividades. La primera es hacer la sistematización de la experiencia personal, ¿sí? Entonces, es que ustedes recopilen todo ese aprendizaje que ustedes hicieron durante las 4 fases del curso. Bueno, la primera no, porque la primera fue una prueba objetiva cerrada. La segunda, la tercera y la cuarta fase. Y en un portafolio es un documento mucho más informal que un informe psicosocial. Aquí ustedes ya tienen muchísima más flexibilidad para hacerlo inclusive hasta en una herramienta digital que la que quieren hacerlo en Canva. Bueno, pues eso lo pueden hacer porque ya un portafolio es muchísimo más, mucho más práctico, ¿sí? Y requiere que sea muchísimo más visual. Entonces, usted es igual, es un informe. En el portafolio lo que ustedes van a hacer es hacer un informe de su proceso de aprendizaje durante las 3, 4 fases que tuvieron del curso de acción psicosocial y trabajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues darle un título a ese portafolios. Recuerden los títulos, pues tienen que ser llamativos, tienen que ser claros, tienen que ser muy puntuales de lo que ustedes van a evidenciar. Tienen que diseñar un logo. Es un logo libre. Utilicen imágenes, utilicen esquemas, utilicen formas con las que ustedes puedan identificar un logo que represente lo que ustedes quieran representar en ese portafolio. Debe tener una introducción, ya vimos lo que es una introducción, ¿sí? Esa introducción pues tiene que ser clara. Dedíquenle en un par de párrafos a hacer una buena introducción, que sea claro lo que ustedes van a presentar. Tienen que explicar unos objetivos, ya vimos también cómo tienen que estar los objetivos. Y básicamente lo que tienen que ustedes consignar en el portafolio son esas ideas centrales de los conceptos que ustedes lograron apropiar en el curso. Aquí les piden unos conceptos claves: psicología organizacional, rol del psicólogo organizacional. Ustedes tienen varios elementos o desarrollaron varios elementos que pueden incluir y que la idea es que ustedes los incluyan. Vuelvo y les digo, no es hacer un informe, no es de echar letras y letras. Siempre es bueno colocar esquemas. Ustedes hicieron cuadros sinópticos, hicieron matrices, tuvieron la experiencia, bueno, hicieron digamos, el ejercicio de la experiencia en el simulador. Todos esos elementos ustedes, la idea es que los coloquen también ¿en el qué? Se me fue. En el portafolio, ¿sí? Que ustedes identifiquen cuál, y obviamente cada uno de manera individual hace esa apropiación del aprendizaje del trabajo colaborativo, lo que aprendió, lo que hicieron durante la propuesta psicosocial, lo que hicieron durante la intervención psicosocial, durante la implementación, las acciones de mejoramiento, los resultados encontrados, toda la retroalimentación. Este es un proceso como muy de ustedes, muy de cada uno, que pretende básicamente que ustedes hagan como ese proceso de autoevaluación, que describan en sus propias palabras esos hallazgos y esos aprendizajes que ustedes obtuvieron de los diferentes pasos del curso y que pues lo presenten de manera mucho más informal a través de un portafolio, ¿sí? Como pueden ver, la guía no les coloca un esquema puntual, no los limita a que tienen que ser 2, 3 páginas, o que máximo tal, o que no, si quieren poner un video, si pueden poner una infografía. Bueno, ustedes son libres de hacerlo. La idea es que de manera muy gráfica ustedes puedan evidenciar ese proceso de aprendizaje, hacer sus conclusiones en torno a los aprendizajes del curso, tanto a nivel personal como el impacto que puede tener dentro de su rol como futuros psicólogos. Y bueno, y esto, o sea, esto por favor ténganlo muy, muy, muy presente. No se trata de copiar y pegar, ¿sí? No se trata de coger lo que ustedes hicieron en la fase 1 y pegarlo, y después lo que hicieron en la fase 2 y pegarlo, y lo que hicieron en la fase 3 y pegarlo y listo. No, es un análisis que ustedes deben hacer, es una apropiación
conceptual que ustedes deben describir de cada uno de los elementos, que obviamente pueden apoyarse de esos trabajos o de esas herramientas que ustedes construyeron a lo largo del curso, pero realmente lo que se va a evaluar, y ahorita miramos la guía, la rúbrica de aprendizaje, la rúbrica de evaluación, es que ustedes hayan logrado hacer esa apropiación. Entonces realmente la forma se evalúa, obviamente la presentación en la que ustedes hagan el portafolio se evalúa, pero pues realmente lo que más valor tiene es esa esencia conceptual y argumentativa que ustedes puedan demostrar. Regálame un segundito. Bueno, listo. Este portafolio ustedes deben enviarlo al foro de discusión. Es un trabajo individual que debe ser cargado al foro de discusión. No es para que lo suban al entorno de evaluación. Al entorno de evaluación únicamente deben subir la implementación de la acción psicosocial, que es el trabajo colaborativo que hacen en grupo, y pues igual que todas las otras actividades, la idea es que solamente lo suba un integrante del grupo. Este portafolio deben subirlo al foro, ¿sí? La idea es que lo suban como documento anexo, anexar y lo anexan al foro. O si lo hacen a través de alguna herramienta digital, o si de pronto por las imágenes o lo que le cargaron es muy pesado, pues lo colocan en una carpeta de Drive y comparten el link. Asegúrense, por favor, asegúrense, por quinta vez les digo, asegúrense de que los links que ustedes comparten se puedan visualizar, ¿sí? Que no estén restringidos, que estén públicamente compartidos, porque hay varios casos en donde llega y comparten el link y por favor solicitar acceso. Pues hasta ahí llega la evaluación, porque no se puede evaluar ni se puede revisar nada más. Entonces asegúrense de que el link está abierto. Compártanlo con la mamá, con el abuelito, con la novia, con el novio, con el primo. Díganle, oye, mira, revísame a ver si este link te abre sin problemas. Y asegúrense de que el link está funcionando adecuadamente. Asegúrense también de que la fuente donde está la información permanezca por lo menos lo que falta del semestre, ¿sí? Si ustedes comparten en una carpeta Drive, mantengan la información ahí, porque pues pueden suceder cosas. Se cayó el sistema, le entró un virus, se borró su trabajo. Bueno, entonces van a tener la información ahí para que más adelante cualquier cosa la puedan utilizar. Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta. Esto se envía al foro de discusión. Y la parte colaborativa, bueno, pues es básicamente hacer la implementación de la acción psicosocial que ustedes dispusieron. Vuelvo y les digo, mm, no se espera que ustedes, digamos, hagan todo el proceso de intervención psicosocial y resuelvan el problema que tiene la empresa, sino que ustedes por lo menos hagan el ejercicio práctico de coger una de esas acciones y aplicarlas de manera real en la empresa. La recomendación es que pues ustedes compartan en el foro de discusión esa acción que ustedes van a desarrollar. Realmente ya la hicieron en la etapa anterior, ustedes ya la desarrollaron. Es simplemente que corrijan de pronto algunas observaciones que se les hizo y la compartan en el foro. Yo les escribí ahí como sugerencia que pues los primeros días ojalá la compartieran para podérsela mirar y poderles hacer de pronto alguna recomendación, algún comentario, pero pues no lo han hecho. Entonces, bueno, pues no es obligatorio, pero pues son elementos que les permitan a ustedes presentar un mejor trabajo. Háganlo. Definan cuál es la acción que ustedes van a realizar, arréglenla, corrígenla, complementenle con lo que les falta y compártanla en el foro, pues para que también sus compañeros sepan en torno a qué van a trabajar. Y realmente en esta parte lo que ustedes van a hacer es ir a la empresa, ejecutar esa acción que ustedes determinaron ejecutar ahí, y hacer el informe psicosocial de todo el resultado y de todo el balance de lo desarrollado en el curso. Aquí, bueno, dar continuidad a la fase anterior, seleccionar las acciones ya, realizar la actividad propuesta en la empresa, ya se les dijo.
Se pueden se pueden vincular virtualmente los estudiantes que por alguna condición no puedan ir a la empresa a realizar la implementación de manera presencial. Obvio, sí, pues se entiende que no todos están en la misma zona geográfica del país. Entonces es posible que por ahí dos o incluso por ahí solo un estudiante es el que tenga la posibilidad de ir a la empresa a hacer la actividad que lo tiene. ¿Listo? O sea, ese se entiende, no se angustien por eso. Igual como ustedes ven, el informe psicosocial está compuesto de varios elementos que necesitan tiempo, necesitan atención, necesitan poner en marcha ese trabajo colaborativo, pues para que cada uno pueda empezar a contribuir de manera significativa en el desarrollo de la actividad. Entonces, no necesariamente van a contribuir todos yendo a hacer la actividad. Hay muchos otros elementos que se requieren dentro del informe que ustedes hagan y que de manera colaborativa lo pueden hacer. Sí es importante las evidencias, sí es importante las fotografías, sí es importante que hagan un video de la implementación de la acción psicosocial, que graben. Obviamente no espero que me compartan las 3 horas que se demoran haciendo la actividad, obviamente no, pero sí que hayan algunos fragmentos de video que evidencien como tal la realización de esa actividad. Eso también hace parte de la evaluación. Y evaluar el nivel de satisfacción de la actividad y cumplimiento de los objetivos propuestos. Es importante que hagan ustedes esa percepción de evaluación dentro de la implementación de la acción, porque lo van a requerir. Y en el anexo 5 que ustedes van a tener que juntar, van a tener que desarrollar esa parte. Diligenciar el formato, ya lo miramos. Y entregar el informe psicosocial. Entonces, chicos, tengan en cuenta todos esos elementos que miramos del informe psicosocial. Es los mismos que ustedes ya han venido desarrollando en la fase. Realmente lo que tienen que hacer en esta fase es de pronto complementar algunos aspectos que quedaron faltando en el marco teórico, en la parte metodológica, complementar un poco de pronto la introducción, argumentar de mejor manera la justificación. Bueno, todos esos elementos, pues la idea es que ustedes los complementen y los puedan presentar a través de ese proceso de sistematización del informe psicosocial que ustedes realizan. Háganlo como un ejercicio propio para ustedes, más que como un requisito para el docente. Háganlo como un proceso de aprendizaje que únicamente pues realmente les va a contribuir al desarrollo de ustedes. Dentro de la rúbrica de evaluación, léanse por favor la rúbrica de evaluación. Es eso a lo que le tienen que apuntar cuando ustedes envían el trabajo en torno a nota, ¿sí? Por ejemplo, el primer criterio va en torno al portafolio. Relacionan las 3 temáticas del curso, resaltan las ideas centrales. Ten en cuenta que aquí no es copiar y pegar, se evalúa como un nivel necesario eso. Resaltan las ideas centrales, sus aprendizajes de cada unidad mediante el diseño de un portafolio. Entonces eso tienen que hacerlo. La segunda pues ya va en cuanto a la implementación teórica. Sustentan teóricamente con base en la psicología del trabajo y las organizaciones. Tenés en cuenta que el marco teórico es fundamental para que ustedes puedan como tal alinear esa acción. No se desgasten, digamos, céntrense, mejor dicho, céntrense en la acción que ustedes van a desarrollar en esta fase, que es la que como tal van a presentar. Obviamente la idea es que ustedes en el informe pues presenten las demás acciones que ustedes propusieron y que pues obviamente por recursos no van a poder realizar. Pero pues obviamente se va a evaluar la acción que ustedes van a implementar. Entonces, susténtenlas teóricamente, ¿sí? Que se evidencia la implementación de manera oportuna según lo que solicita la guía, las evidencias que solicita la guía. El informe de acción psicosocial que sea claro, que evidencie toda la trazabilidad del proceso. Aquí vuelvo y les digo, tienen que retomar todos los elementos que han desarrollado a lo largo del curso, digamos que y fueron haciendo por partecitas ya en este informe final. Ustedes ya consolidan todo ese aprendizaje y toda esa actividad que ustedes desarrollaron. Evalúan resultados. Es importante que evalúen los resultados. Ustedes diseñan un instrumento de evaluación que no sea complejo. Puede ser un cuestionario, puede ser una encuesta de satisfacción, puede ser una entrevista, no sé, algo sencillo. Pues obviamente la idea es que
no los desgasten, pero tengan en cuenta que el proceso de evaluación hace parte del informe, porque eso es lo que le puede generar esas acciones de mejora. De por sí en el anexo también ustedes deben proponer las acciones de mejora en base a las falencias o a las dificultades que se presentó. Entiendan que aquí no se espera que ustedes hagan un ejercicio perfecto, ¿sí? Ustedes no están haciendo un doctorado, ustedes no están haciendo ningún estudio superior. Se entiende que hay algunas falencias, se entiende que hay algunas dificultades dentro del proceso. Eso es lo importante, sería muy valioso que ustedes lograran hacer ese proceso de autoevaluación y reconocieran esas dificultades y esas falencias que tuvieron y las evidenciaran en el informe. Sería la manera más clara de demostrar realmente el proceso de aprendizaje, que es en últimas lo que se evalúa dentro de la guía de evaluación. Tengan en cuenta que esas acciones de mejora en base a los resultados, en base a la retroalimentación, a la evaluación que ustedes hacen de esa acción psicosocial, pues es calificada dentro de los estándares que busque evaluar la guía de actividades. Entonces, bueno, no sé, dudas, preguntas sobre la actividad de lo que tienen que realizar. Los escucho. Lairet, Valentina, Carolina, Ingrid, Patricia, Ángela, Aurora, Fabio, ¿alguna duda? ¿Pregunta? No, profe. No, profe. Ahora no, profe. Listo, bueno. Entonces, bueno, recomendación. Traten de compartir en los foros de discusión las propuestas, en la medida de las posibilidades yo pues se las trato de retroalimentar ahí. Tengan en cuenta que a través de Teams, a través incluso de WhatsApp me pueden enviar información para que pues yo les revise, les retroalimente, yo no tengo inconveniente con eso. Pero háganlo, porque si ustedes no preguntan, pues uno da por entendido que toda la información está clara y que pues no hay ninguna duda. Y en torno a eso, pues uno espera que el producto que ustedes presenten sea de una calidad exenta de dudas y de inquietudes. Entonces, si tienen dudas, háganla. Si quieren que se les revise alguna parte de la actividad, háganlo, compártanme la información. El foro de discusión es un espacio más de ustedes, pues ya se los he dicho en otras oportunidades, es un espacio para que ustedes interactúen. Todas las evidencias de interacción déjenlas plasmadas en el foro de discusión, porque es lo único que nosotros como tutores podemos evaluar. Yo no sé si hablaron por WhatsApp, yo no sé si hicieron videollamadas, yo no sé si se hablaron por teléfono, no tengo cómo saber eso, solo lo que evidenció en el foro. Hay algunos grupos que incluso me comparten los pantallazos de los chats que utilizan por WhatsApp. Eso también es válido, desde que se demuestre como tal la interacción que ustedes hacen. Pero tengan en cuenta que todo debe estar evidenciado dentro del foro de discusión, porque eso es lo que se puede evaluar como tal. Dificultades, problemáticas que tengan ustedes, háganlas a través de ahí, porque pues eso es lo que se evidencia, pero es un espacio de ustedes. Entonces, si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen alguna inquietud, yo les recomiendo, acudan más bien al correo electrónico, a la mensajería interna. Teams lo tengo habilitado como chat en el celular, entonces apenas ustedes me envían el mensaje, pues yo lo voy a poder observar. A menos que esté ocupado en alguna actividad, pues yo trato de darles respuesta inmediata, pero igual van a ser medios sumamente rápidos para poder hacerles cualquier retroalimentación o resolverles cualquier inquietud que tengan. ¿Listo? En los foros, pues vuelvo y les digo, pues también les responderé, pero pues ustedes entenderán que los foros se revisan muy esporádicamente. Entonces, bueno, pues no siendo más, les agradezco a ustedes por la participación, a Lairet, a Valentina, Carolina, Ingrid, Liz Patricia, Luz Ángela, Mila Aurora, Fabio Andrés, por su tiempo, por haber compartido este espacio acá con nosotros. A quienes pues se toman el trabajo de revisar la grabación más adelante, pues la idea es que pueda contribuir en su proceso de aprendizaje y el día de mañana ya les cargo esta grabación al foro pues para que tengan la posibilidad de revisarla si alguna duda les quedó. Y vuelvo y les reitero, pregunten, si tienen dudas pregunten, si no están seguros de si algo quedó bien, compártanmelo y me preguntan, eso no va a pasar nada, ¿listo? Entonces hagan lo que están en un proceso de aprendizaje, vuelvo y les digo, no se espera que tengan un trabajo perfecto, desen la oportunidad de equivocarse, desen la oportunidad de cometer errores, este es el proceso para que lo hagan, de ahí es donde ustedes surgen, más que la perfección en este trabajo se pretende que ustedes
evidencian realmente el desarrollo y la apropiación de las actividades. Entonces, no se angustien si no es un trabajo perfecto. Se entiende que están dentro de un proceso de aprendizaje, pero hagan el ejercicio. Entonces, bueno, pues no siendo más, muchísimas gracias. Espero que tengan una feliz noche y estamos en contacto. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, profe.